En la película anterior de nuestra saga Camino hacia el terror, vimos que el único sobreviviente de los más guapos del bosque fue Tres Dedos, quien se quedó cuidando al bebé de la familia. Me asusta, pero me gusta. Y en esta tercera entrega vemos a estos dos haciendo estragos en el bosque y dándole como siempre una grata bienvenida a los visitantes, en este caso a unos 4 jóvenes calienturientos y a un grupo de prisioneros que son transportados de un lugar a otro que tienen la mala suerte de pasar por ahí. Y como ya es costumbre, las desvividas en esta película también son geniales. Por eso, como vimos en el video anterior, trataremos de forma divertida revisar cada uno de ellos y ver el cómo se hicieron. O al menos intentar, porque no hay mucha información. Así que vayamos a... Camino hacia el terror 3. La película ya no es dirigida por Joe Lynch. A pesar de haber realizado un excelente trabajo en la secuela, no quiso volver a esta tercera por desacuerdos creativos con los productores. Los productores querían algo más barato y rápido. Sin embargo, Joe apostaba por un terror más cinematográfico, estilizado y realista, y con $2 millones que le darían de presupuesto a esta entrega, no lo lograría y aparte no tendría el control creativo. Por eso el que tomó la batuta esta vez fue Declan O'Brien, quien venía de dirigir otras películas de bajo presupuesto. Con 2 millones no podía aspirar tan alto e hizo todo lo que pudo para poder presentar el mejor resultado posible. No podía contratar a maquilladores conocidos y tampoco a una empresa de efectos visuales de renombre, por eso trabajó con gente que conocía de antes y que cobraba barato. Y el actor que interpreta a Tres Dedos tampoco es el mismo que lo hizo en la secuela. Esta vez el encargado de darle vida fue Boris Laviliev. Como en las películas anteriores, él también tuvo que pasar por un largo proceso de maquillaje con prótesis para convertirse en el personaje favorito de toda la saga, y la encargada de hacer lo posible fue la maquilladora Yana Stoyanova, quien además junto a su grupo de 3 personas hizo todos los trabajos de la cinta, empezando por el principio. Como sabemos, la película empieza con la desvivida de los 3 jóvenes. Y la primera es la señorita calienturienta Louise Cliff, a la que le gusta mostrar su tremenda pechonalidad. Pero este placer no dura mucho porque Tres Dedos aparece y la adorna con una flecha que hasta pasa por la mano del tipo que andaba probando su suavidad. Flecha que, ojo, en este primer vistazo es digital. La empresa encargada de proveer los efectos visuales o el CGI fue la empresa Mechnology. Y el supervisor fue Roberto Skopenich. Esta sí es la mano real y la flecha sigue siendo digital, al igual que en la toma del otro lado donde vemos cómo sale del orificio. Esto se hubiera logrado de forma práctica usando un brazo hecho con látex, pero para hacerlo ver realista en el primer plano requería de un brazo maniquí muy detallado y no tenían dinero para eso, y obviamente no podían lastimar al actor. Por eso esta flecha sigue siendo digital, sigue hasta este punto donde hay un pequeño corte y la actriz se mueve hacia arriba mostrando la flecha real colocada en su pecho con una prótesis que hace parecer que uno de sus melones está hinchado por la herida. Y esto se ve más claramente tras el corte, donde nos muestran una vista más amplia, donde vemos que también pusieron la parte trasera de la flecha en su espalda, un efecto bastante creíble, pero no se termina. Porque Tres Dedos, al ver que la señorita sigue caliente, la va a terminar enfriando de la peor forma posible. Una flecha directo en la cosa que usa para ver, pero la trayectoria de la flecha no se ve, solo el resultado del impacto. Para esto lo que hicieron fue simple, cogieron una flecha y la partieron en 2. La cola se puso en su cabeza con una prótesis y la punta encima del ojo. Ojo que por su parte estaba tapada por la piel protésica que sujetaba la madera donde colocaron el globo ocular hecho de gelatina y látex, y todo esto se retocó con líquido rojo para vender la ilusión final. Pero ¿saben cuál es el problema aquí? Creo que los encargados de efectos no tenían un nivel, ya que esta madera no está recta con su punta, y esto no solo se ve aquí. Ya verás. Luego de estos Tres Dedos se come la gelatina y va en búsqueda de los demás y tira una flecha CGI más que atraviesa a este man, quien sin inmutarse escapa por el bosque. Deditos tira otra flecha CGI que cae en el árbol, flecha que tras un corte de cámara desaparece misteriosamente. ¿Qué pasó?
No lo sé, solo diré que fue muy profesional de su parte. Luego corren y corren por el bosque de Bulgaria, donde los rodajes se desarrollaron durante 24 días seguidos, donde convenientemente hay una barra de fierro en el suelo que 3 Dedos utiliza para darle de comer a este triste muchacho, quien aparentemente tiene superpoderes porque la flecha lo atravesó y él ni sintió cosquillas en el brazo. Pero bueno, este efecto de la barra es bastante interesante y como el anterior es aún bastante realista y es un producto de la mezcla del CGI con lo práctico. En esta vista amplia la barra usada es real, pero el actor hace solo la mímica del impacto y pasa el fierro por detrás de la cabeza del muchacho sin ejercer ningún daño. Y el daño que se ve en el resultado fue producto de un trabajo digital. Y tras el corte en una vista ya más cercana, la barra se reemplaza por una totalmente digital y el líquido rojo también es de la misma naturaleza. Y después la cosa se vende más cuando nos muestran un primer plano súper realista que también tuvo truco. La barra nunca pasa a través de la cosa para pensar del actor. Para poder lograr esta ilusión se utilizó un mecanismo especial que dividía la barra en dos partes. La primera sección, es decir, la que parece entrar por la boca, era real hasta cierto punto, pero no llegaba a atravesar al actor. Y lo ingenioso viene aquí. La segunda parte de la barra estaba conectada a un arco curvo que pasaba por el costado de la cabeza del actor, arco que en edición tuvo que eliminarse digitalmente, logrando lo que vemos. Es genial. Pero recuerden que aún falta la desvivida del otro chico. El tipo corre por el bosque desesperado, pero sin darse cuenta toca una cuerda que activa una trampa que literalmente lo multiplica por 3. Este efecto, aunque fue bueno y empezó a tener algunas fallitas porque no es tan creíble que digamos, pero aún así yo sé que a muchos les encantó. Para poder lograr el efecto hicieron lo siguiente. Primero filmaron al actor moviendo la cuerda y luego hicieron pasar el mecanismo por encima de él, quien solo tuvo que actuar. Después, para poder simular el corte inicial, literalmente le pintaron 3 líneas verticales con un plumón negro, para que después los chicos de efectos lo seleccionen de la toma y tomando de referencia esas líneas, lo separen con animación y añadan líquido rojo digital no tan creíble. Pero no todo es CGI, ya que para poder mostrar su caída al suelo tras el corte de cámara, aún tuvieron que crear un maniquí algo parecido al actor, al que dividieron en 3 partes y lo soltaron épicamente. Y ajá, luego de esto nuestra historia continúa y ahora pasamos a la penitenciaría Grafton, una prisión real en donde el equipo filmó todas las escenas en un solo día. Y es aquí donde conocemos a Chávez y a los demás reos, a quienes estos 3 polis bravos trasladan hacia otro lugar llamado Hazleton, y lo hacen a través de una carretera alterna en donde, ya saben, el gran 3 Dedos aparece, los intercepta y los hace volcar épicamente. Como en las otras escenas, aquí también combinaron lo práctico con composiciones digitales. Por ejemplo, el policía no está manejando este autobús, él está dentro de un fondo azul y esta carretera es solo una imagen grabada por separado. Y lo peor es que repiten la misma toma del fondo 2 veces y nunca dan la vuelta. Y ya en la emboscada, la acrobacia de la camioneta poniendo las púas debajo de las llantas sí fue real y fue realizado por especialistas. Y para la volcadura colocaron cámaras en varios lugares para captar todos los ángulos, incluso enterraron uno en la bajada. Y para que el bus pudiera romper la barrera fácilmente, cortaron una sección de esta que tras el contacto se salió fácilmente. Y en el autobús no había nadie y esto se puede observar fácilmente si detenemos la toma. Al menos debieron poner algunos maniquís, pero ¿qué pasó aquí? La caída del autobús es genial, al igual que la explosión. Locamente, la explosión también se realizó de verdad, con los actores escapando a última hora y lanzándose hacia unas colchonetas. Pero antes de la explosión, 3 Dedos se para campante en la cima de la carretera y comienza a lanzar flechas, y también su famoso cuchillo que cae directamente en el cuello de este policía. Pero lamento decirles que no fue real. Este es un cuchillo digital, al igual que el líquido rojo. Y después de este punto las cosas se van a poner más macabras, ya que se les une la chica que se salvó al inicio, después encuentran dinero en un furgón blindado y luego también se encuentran con el pariente de 3 Dedos al que Chávez decide eliminar, lo que hace que 3 Dedos se enfurezca y vaya por la siguiente víctima.
y lo hace dejando las llaves de las cadenas colgadas como si nada. Trampa obvia en el que este man cae. Cuando toma la llave, de repente sale una guadaña y le da un nuevo estilo a su rostro. Esto claramente se hizo con efectos visuales y cosas prácticas. De nuevo, para lo cual primero grabaron al actor realizando las expresiones mientras la cosa de la parca pasaba frente a él a una distancia prudente. Después también hicieron una toma de él en la misma posición pero sin la herramienta, toma de la que los encargados de efectos seleccionaron solo su rostro escupiendo líquido rojo para componerlo encima de la primera toma, luego animarlo y hacerlo caer para finalmente colocar en su reemplazo otra creación digital. Y para variar con CGI, retocaron los bordes, sombras y añadieron salpicaduras. Genial, ¿no? Pero ¿saben qué pasa después? Para poder mostrarlo ya en el piso, sí tuvieron que crear un maniquí, el mismo al que le vuelan las cosas para caminar para no cargar el cuerpo entero. ¡Una locura! Esto jamás lo había visto. Y después de esto, Tres Dedos sigue haciendo de las suyas y con otra trampa demasiado predecible para alguien con algo de neuronas, atrapa con un alambre de púas a Crawford, quien se acercaba para tratar de encender la camioneta grúa. Tal vez sea una trampa. Este truco se hizo también de una manera interesante. En el set tenían un mecanismo real que le permitía al actor pisar para que de los costados se levanten púas pero de un material inofensivo. Y así se grabó la toma. Sin embargo, la escena debía verse más violenta. Para esto aún tuvieron que agregar con CGI alambre de púas sujetando su cuerpo. Pero tras el corte de cámara ya aparece colgado y amarrado con otras púas y con líquido rojo por todo su cuerpo que vende la ilusión. Pero la pregunta es, ¿con sus ojos de halcón acaso notaron lo siguiente? Pues miren, en el momento en el que las púas CGI lo atrapan, sus brazos están hacia los costados, pero después en la toma práctica ya aparece con las manos hacia adelante. Y el gancho cambia de posición entre tomas hasta 3 veces. ¿Acaso lo habías notado? Y después ya en la carretera, el actor es reemplazado por un maniquí. Y más adelante, para el primer plano donde vemos al personaje en contacto con el pavimento, tuvieron que filmarlo en un fondo azul para después componerlo encima de una toma de la carretera limpia, en donde el líquido rojo saliendo también es CGI. Después de esto vemos a Tres Dedos haciendo sopa de cabeza de maniquí y alistando más arsenal para cazar a los prisioneros que andan peleándose entre ellos. El policía bueno y la chica tratan de escapar mientras Calvo y Mexicano pelean, pero Chávez los encuentra. ¡Camina! Y quien también los encuentra es este triste policía embarazado que fue a ayudar, a quien Tres Dedos desde un árbol le deja caer una barra puntiaguda que entra por la boca y sale por donde se bota lo que ya no sirve. Sí, Tres Dedos es demasiado creativo. Aquí claramente de nuevo la barra es CGI, al igual que la cosa roja que sale tras el impacto. Sin embargo, tras el corte de cámara ya vemos al mismo actor con un palo liviano puesto en su boca y otro palo en forma de T en donde está sentado, truco que con el maquillaje se vende muy bien. ¡Lotería! Nuestra trama continúa y ahora el pelado al que Chávez noqueó despierta y encuentra el dinero y trata de escapar. Sin embargo, Tres Dedos lo alcanza y le tira una bomba molotov casera que inmediatamente le prende en fuego al igual que al dinero. Esta escena es genial, pero lo que es más genial es el hecho de que todo esto se hizo de forma práctica. Sí, lo hicieron de verdad y no usaron ningún doble de riesgo. El actor estaba bañado con un montón de líquido ignífugo que permitió proteger su piel de quemaduras durante unos segundos. Segundos donde debía estar en llamas hasta que el personal de producción entrara con extintores a apagar el fuego. Una acrobacia bastante peligrosa que quedó de maravilla. Y la pregunta es, ¿tú te atreverías? ¡Claro que sí! Después de esto, Tres Dedos atrapa a Alex y se la lleva a su guarida, donde también tiene al ayudante del policía envuelta con alambres, quien se termina yendo con San Pedrito. Alex iba a pasar por el mismo destino, pero la llegada de un helicóptero distrae al mutante, quien tras salir se encuentra con Chávez, con quien se pone a pelear. Para la escena, los dos actores tuvieron que planificar y practicar durante horas la coreografía de golpes precisos para poder lograr lo deseado, donde este gancho en realidad no entra
entra en la piel del actor, sino en una esponja firme colocada en su espalda, donde el líquido rojo fue claramente añadido con CGI. Y después Tres Dedos, cansado de que lo llamen así, con el mismo gancho también le vuela los dedos, un efecto que se consiguió con imágenes generadas por computadora. Tres Dedos gana la batalla y cuelga a Chávez en el árbol, y como tiene curiosidad a qué saben sus neuronas, abre su cofre para pensar y se saborea una parte del cerebro gelatina CGI. Así es, a pesar de que construyeron una cabeza para que Tres Dedos pudiera abrir, se les hizo más fácil añadir el cerebro con CGI, aunque aún tuvieron que ponerle una gorra con forma de surcos al actor para uno de los planos. Y siendo sinceros, esto es bastante grotesco. Solo mira esa cara de placer de Tres Dedos. ¡Oh, me vengo! Alex sigue atada en la casa de Deditos, que por cierto está lleno de partes de maniquí, pero Nate va a buscar para rescatarla, pero en eso aparece el más guapo de todos y empieza la acción. La chica le acaricia con un cuchillo, pero Tres Dedos ni se inmuta y la manda a volar, y cuando está a punto de darle un ultimátum a Nate, el pastor alemán aparece convenientemente y lo defiende, pero tristemente se va también al más allá. Y ahora sí, Tres Dedos se propone a terminar lo que empezó, pero Alex coge la estaca donde está la cabeza del niño deforme y lo pone de adorno en el cuerpo de Tres Dedos. Pero en realidad ella no atravesó a nadie, ella pasó la punta por detrás de su cuerpo y esta punta saliendo por su abdomen es CGI, que de forma curiosa y horriblemente horrorosa sale por otro lado en esta vista frontal. Primero estuvo aquí abajo y luego aquí arriba. ¿Ven lo que les digo? Estos tipos no tenían un mínimo conocimiento del nivel. O eso parece. Nuestros héroes piensan que todo terminó y se van felices en la camioneta grúa manejando por la carretera. Solo que ellos no estuvieron en el lugar, sino siempre dentro de fondos azules, como se puede ver. Sin embargo, para su sorpresa, Tres Dedos aparece de la nada en medio de la carretera. ¿Cómo rayos hizo eso? ¿Acaso tiene superpoderes como Flash o puede teletransportarse? No lo sé, pero lo que sí sé es que se lanza hacia el gancho y sube al vehículo. Pero de nuevo este salto y todo lo que ocurre después se grabó en un estudio azul con el vehículo detenido. Y ya después los encargados de efectos borraron lo azul y lo reemplazaron por este fondo en movimiento grabado en otro lado que vende la ilusión. Y para hacer más creíble la cosa añadieron ruedas CGI en movimiento. Después se estacha también CGI y las personas que van en el vehículo en las tomas reales en la carretera real son dobles de riesgo, a excepción de Tres Dedos, quien hizo él mismo sus acrobacias. Y hablando de acrobacias, el auto chocando contra el árbol sí fue real, y para conseguir la acción construyeron una rampa y lo taparon con ramas para que parezca natural, y fue a través de esta rampa que un especialista experto manejó a toda velocidad. Y el Tres Dedos que sale volando fue grabado en un fondo azul con cuerdas y ya después fue compuesto encima de la toma y se combinó con una toma final del actor cayendo en un lugar real. ¿Ven la magia de la edición? La mayoría de los efectos fueron pensados muy bien, sin embargo no podían hacer maravillas porque el presupuesto era solo de $2 millones y el tiempo con el que contaban era súper limitado. Al menos ellos lo hicieron bien, porque hay películas actuales con más de $200 millones de presupuesto que tienen cromas horriblemente malos. Pero la cosa no termina tan fácilmente porque Tres Dedos sigue vivo. Al parecer es inmortal y vuelve a atacarlos con su hacha. Pero Nate se pone los huevos y en una maniobra épica lo deja como unicornio. Esto es CGI sin duda alguna, pero lo que no es CGI es la explosión de la camioneta. Y así parece que todo termina, pero Nate después de un tiempo regresa al bosque en busca del dinero, pero uno de los reos al que dejó libre por ser bueno lo ataca por la espalda, donde la punta de la flecha, como ya sabemos, es CGI y previamente ya tenía una flecha colocada detrás con prótesis que se muestra cuando lo botan. Pero ¿saben algo? Aún no termina, ya que de la nada aparece otro mutante más del que no vemos la cara que también elimina al reo. ¿Acaso fue Tres Dedos? Eso ya sería extremo, sería un inmortal de esos increíbles. ¿Eso o tiene las semillas del ermitaño para poder recuperarse? No lo sé, pero ahí lo tienen. Estos fueron los efectos de Camino hacia el Terror 3.
Una película de bajo presupuesto que ya tenía una base de fans super ganada con las dos primeras entregas, que tras su estreno también en DVD nuevamente, se vendió como pan caliente. No se sabe exactamente cuánto recaudó, pero algunas fuentes aseguran que fue más de 25 millones de dólares, lo que es una locura y no lo dudo. A la mayoría de los fans les gustó, aunque siendo sinceros, la mayoría dijo que la calidad del realismo había bajado. Y eso ya entendemos porque fue 2 millones. Pero aún así esta película sigue siendo un clásico recordado, amado y descubierto hasta por jóvenes de la actualidad. Así es, amigos, espero que les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse, que pronto traeremos videos de toda la saga y tal vez de otras películas de este tipo. Cuídense mucho, tomen siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos cuando quieran. Así que suscríbete. I'll be back.